Nunca pensé que una barbacoa familiar, algo tan ordinario, tan nuestro, terminaría conmigo jadeando, arañando la superficie de un lago, mientras mi nieto se reía. Kyle, mi dulce Kyle. O al menos, eso era lo que solía ser. A los 19, alto con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me empujó a su propia abuela, directamente al agua. No fue un error. No fue un juego brusco que se salió de control. Fue deliberado, calculado, cruel. Escuché su voz incluso antes de sentir el empujón. Vamos, abuela. A ver si nadas como antes. Luego manos frías en mi espalda. Un empujón. Mi cuerpo se torció y grité, pero era demasiado tarde. Mis pies dejaron el muelle. Caí al agua como una piedra. La conmoción me robó el aliento. Mis extremidades se congelaron. Mi pecho ardía mientras intentaba gritar de nuevo, pero solo tragué más agua del lago. No había nadado en más de 30 años. Después de mi cirugía, el médico me dijo que no me arriesgara. No con mi hombro frágil y mi coordinación menguante. Pero nadie se movió. Ni una sola persona en ese muelle siquiera se inmutó. Me debatí y me agitaba, el pánico me invadía mientras el agua me arrastraba hacia abajo. Cuando salí a la superficie, tosiendo y farfullando, vislumbré sus rostros, Kyle de pie, con los brazos cruzados, riéndose con sus amigos. Mi hijo, su padre, solo observando, y mi nuera bebiendo vino, murmurando, está siendo dramática. Ni siquiera recuerdo cómo salí. Creo que fue instinto, miedo, tal vez una pequeña reserva de fuerza que no sabía que aún tenía. Cuando finalmente me arrastré hasta el muelle, empapada y temblorosa, mis rodillas raspadas y mi corazón latiendo dolorosamente en mi pecho. Nadie me ayudó. Nadie. Kyle me miró y sonrió con desdén. Supongo que puedes nadar después de todo, vieja ruda, ¿eh? Todos se rieron. Esa risa resonó en mis oídos mucho después de que el momento pasó. No grité. No lloré. Simplemente me levanté, el agua goteando de mi ropa, humillada más allá de las palabras. Entonces vi a Dolores en mi mente, su voz de la semana pasada diciendo, la gente muestra sus verdaderos colores cuando creen que los necesitas. Caminé de regreso hacia la mesa de picnic empapada y adolorida. Volvieron a asar hamburguesas, abriendo otra botella de vino, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado a punto de morir para su entretenimiento. Ninguna disculpa. Ninguna preocupación. Y supe que esto era todo. Este fue el momento en que el lobo finalmente me quitó los ojos. El momento en que dejé de poner excusas por su comportamiento. El momento en que dejé de aferrarme al recuerdo del niño pequeño que solía traerme flores silvestres del jardín. Kyle se había ido. Lo que estaba en su lugar era un niño moldeado por personas que valoraban la imagen sobre la empatía, que le enseñaron que la crueldad podía pasar por confianza, que le permitieron creer que el amor no tenía consecuencias. Me senté allí con mi ropa goteando en silencio. Ese silencio solía confundirse con debilidad. Ya no. Esta vez fue una promesa, una advertencia, un comienzo. Porque mientras miraba ese muelle, mi familia riendo, mi cuerpo adolorido, mi corazón destrozado, me di cuenta de algo que ellos no, aún tenía opciones. Ese chico olvidó quién tenía su fondo para el futuro. De vuelta en la casa, me quité la ropa mojada y me sequé en el baño con una toalla raída que siempre guardaba para los invitados, la que nadie más tocaba. Me miré en el espejo, cabello enredado, rodillas raspadas, ojos inyectados en sangre por el agua del lago. Parecía un fantasma. Y sin embargo, cuando regresé a la cocina, allí estaban, charlando sobre planes de vacaciones, riendo sobre vuelos a Cancún, discutiendo sobre que Airbnb tenía mejor vista. Nadie se giró para mirarme. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie siquiera ofreció una manta seca. Kyle estaba revisando su teléfono, descalzo, sus bañadores húmedos dejando pequeños charcos en mi suelo limpio. Mi hijo se apoyaba en el mostrador, bebiendo la limonada que hice esa mañana. Y mi nuera, esa pulcra estatua de indiferencia, le mostraba a Kyle una presentación de diapositivas de resorts de playa como si hoy fuera otra tarde soleada. Era como si fuera invisible. Me senté en el borde de la mesa del desayuno, mis huesos aún temblaban por el frío, mi cardigan pegado a mi espalda, pero nadie me vio. A nadie le importó.
Quería gritar, no por dolor, sino por incredulidad. ¿Cómo llegamos a esto? Hubo un tiempo, Dios me ayude, lo recuerdo, en que Kyle me abrazaba el cuello y decía: «Eres lo mejor de esta casa, abuela». Recuerdo las mañanas de domingo con panqueques y dibujos animados, su cabecita apoyada en mi brazo. Ahora imitaba ahogarse a sus amigos y se reía cuando yo luchaba por respirar. No pasó de la noche a la mañana. Esa crueldad tuvo que ser aprendida. Y sabía exactamente dónde lo aprendió, de las sonrisas burlonas, los ojos en blanco, las veces que sus padres desestimaron mis preocupaciones, se burlaron de mis costumbres anticuadas, la forma en que hablaban de mí cuando pensaban que estaba dormida, la forma en que usaron mi casa, mi dinero, mi tiempo, hasta que me convertí más en un inconveniente que en una persona. Ahora estaba sentada en mi propia cocina, tiritando, mientras ellos planeaban su próxima escapada. Dejé que el silencio se extendiera, que asfixiara el aire. Quería ver si alguno de ellos se daría cuenta. No lo hicieron. Así que me levanté callada, tranquila, como siempre. Caminé a mi dormitorio, cerré la puerta suavemente y me senté en el borde de la cama donde solía leerle cuentos a Kyle antes de dormir. El agua del lago se había ido de mi piel, pero no de mi corazón. Eso se quedó, esa vergüenza, ese ardor. Y me di cuenta de que me había estado secando de su comportamiento durante años. Cada vez que olvidaban mi cumpleaños. Cada vez que pedían dinero sin dar las gracias. Cada vez que me interrumpían, me desestimaban, se reían de mí. ¿Ese empujón al lago? Esa fue solo la primera vez que lo hicieron en público. Saqué mi diario y escribí una sola frase: nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme. Porque a partir de esta noche no solo me estaba secando, me estaba despertando. Esa noche, mucho después de que la casa quedara en silencio, me senté sola en mi habitación con la puerta cerrada. La vieja lámpara zumbando suavemente a mi lado. No podía dormir. No con esa imagen de Kyle, mi Kyle, riendo mientras yo luchaba por mantenerme a flote. Me atormentaba. No porque fuera cruel, sino porque era él. Yo crié a ese chico no solo como abuela, no como una visitante cariñosa de vacaciones. No, lo crié cuando sus padres no podían molestarse. Cuando su padre perdió su trabajo por tercera vez y el banco tocó a la puerta, ¿adivina dónde terminó Kyle? En esta casa. En mis brazos. Lo alimenté, lo bañé, le leí, lo consolé durante sus terrores nocturnos. Puse su nombre en cada formulario de contacto de emergencia. Pagué su matrícula escolar cuando sus padres andaban cortos de fondos. Yo construí su mundo. Aún recuerdo el día en que tuvo su primer teclado de piano. Lo compré de segunda mano a un profesor de música que se jubilaba. Gasté la mitad de mis ahorros en él, y él se sentó con las piernas cruzadas en el suelo durante horas, presionando cada tecla como si fuera magia. «Abuela», dijo, «esto es mejor que la Navidad». Recuerdo haber pensado: este niño siente profundamente. ¿A dónde se fue ese chico? Recordé cómo las cosas empezaron a cambiar cuando cumplió 16. El teléfono nunca dejaba su mano. Dejó de sentarse a la mesa. Sus gracias se convirtieron en gruñidos. El contacto visual desapareció. Al principio lo atribuí a la edad. Los adolescentes son temperamentales, me dije. Todavía te quiere. Solo está creciendo. Pero no fue eso. No solo creció. Se transformó. Pequeñas cosas lo delataron, chistes sarcásticos, burlarse de cómo revolvía mi té, poner los ojos en blanco cuando contaba historias. Debería haber dicho algo entonces. Debería haberlo confrontado. Pero no quería crear problemas. No quería perderlo. En cambio, me perdí a mí misma. Le dejé hablar por encima de mí. Dejé que sus padres se rieran cuando él me desestimaba. Me dejé desvanecer en el papel tapiz de mi propia casa. El chico que una vez lloró cuando me raspé la rodilla en el jardín, que solía besar mi mejilla y preguntar si los ángeles envejecían, era ahora un extraño en mi cocina, haciendo chistes sobre ahogarme. Y quizás lo peor. Todavía quería creer que quedaba algo de ese chico. Pero esta noche dejé ir esa fantasía. Cerré el último álbum de fotos que tenía de él, páginas de sonrisas con dientes separados y velas de cumpleaños, y lo puse en la estantería.
No para olvidar, sino para protegerme, porque el amor sin límites no es amor. Es servidumbre. Y he servido lo suficiente. Que sus padres limpien lo que crearon. Que se jacten de sus solicitudes universitarias, sus seguidores de Instagram, su sentido del humor. A la mañana siguiente le conté todo a Dolores, porque en ese momento necesitaba consuelo. Necesitaba a alguien que simplemente escuchara. Y Dolores siempre lo hacía. Dolores ha sido mi mejor amiga durante 30 años. Hemos capeado innumerables tormentas juntas, y ella ha estado a mi lado en cada alto y bajo. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta de mi cocina. No a la principal. Nunca a la principal. Dolores siempre había entrado por el lado como si fuera dueña del lugar. Abre, Margaret. Traje magdalenas y opiniones. Sonreí antes incluso de llegar a la puerta. Allí estaba ella con sus gafas de sol grandes y su cortavientos turquesa, agarrando una bolsa de papel marrón y 2 tazas de café, como si fuera a asaltar un campo de batalla. Ni siquiera pude decir una palabra antes de que dijera, tienes un aspecto horrible. Siéntate. Te sirvo. Me senté. Porque con Dolores no discutes, recibes. Hicieron algo, dijo. ¿Verdad? Asentí. Solo una vez. Eso fue todo lo que hizo falta. Ella no se quedó sin aliento ni dijo, oh cariño, como la mayoría de la gente. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y dijo, entonces es el momento. Momento, ¿para qué? Pregunté. Sacó algo de su bolso, no una magdalena, no una servilleta, una carpeta. La tarjeta de mi abogado y una lista de todas las cuentas que me contaste el año pasado cuando hicimos tus impuestos. La miré fijamente. ¿Guardaste eso? Lo guardo todo, dijo. Especialmente cuando mi mejor amiga está repartiendo su amor y su legado como caramelos de Halloween a personas que la empujarían a un lago. Miré la tarjeta, Peter Holloway, derecho de sucesiones, fuente limpia, tipo de apretón de manos firme. No lo sé, dije en voz baja. Se siente definitivo. Dolores se reclinó, cruzó los brazos e inclinó la cabeza. ¿Quieres que sea definitivo? Simplemente no quieres sentir culpa. Eso es diferente. Dio un sorbo a su café y golpeó la mesa. Escúchame. Pagaste la escuela de Kyle. Pagaste sus frenos, su maldito piano, sus viajes de fútbol. Dejaste que sus padres vivieran sin pagar alquiler en tu casa del lago todo un verano, y aún así tuviste que comprar tus propios víveres ese agosto. Quería ayudar, murmuré. Lo sé. Eres mejor que ellos. Ese es el problema. Miré por la ventana. Las azaleas estaban floreciendo. Cliff las plantó para nuestro aniversario. Siempre decía que eran flores tercas, lentas en abrirse pero imposibles de matar. Me sentía así ahora. No quiero venganza, dije. Dolores extendió la mano y me apretó la mía. Claro que no. ¿Quieres liberarte? Y tenía razón. No quería gritar o quemar la casa o marcharme a la habitación de Kyle y exigir una disculpa que él ni siquiera creía que merecía. Quería la paz que llega cuando finalmente dejas de rogar por ser vista. Dolores se levantó y me levantó por los hombros. Vamos al pueblo. Vas a comer algo que no haya salido de una caja, y luego llamaremos a Peter. No he ido a ese café en meses, admití. Perfecto, dijo ella, agarrando sus llaves. Que vean cómo es la fuerza en los cardigan y las patas de gallo. Mientras conducíamos con las ventanas bajadas, el viento enredado en mi cabello ralo, me di cuenta de algo simple, algo que me detuvo en seco, no me había sentido tan viva en años. Y todo lo que hizo falta fue que alguien me recordara que todavía era mía. El café estaba lleno, el tintineo de los platos y el murmullo bajo de las conversaciones me envolvían como una colcha gastada. Dolores revolvió el azúcar en su espresso con determinación, como si estuviera mezclando una poción, luego deslizó la segunda taza por la mesa hacia mí. Bebe. Vas a necesitar valor y cafeína. No se equivocaba. Habíamos llamado a Peter Holloway justo después del almuerzo. Me dijo que fuera esa tarde y que trajera todo lo que tuviera y no lo adornara. No lo hice. Traje los documentos originales del fideicomiso,
la carpeta que Cliff y yo habíamos preparado después de su derrame cerebral, y una copia doblada de la carta del fondo universitario de cuando Kyle aún estaba en la escuela secundaria, todavía emocionado por mostrarme sus boletas de calificaciones. Recordé imprimir esa carta. Qué orgullosa estaba, qué esperanzada. $50.000, murmuré mientras Peter lo hojeaba. Empecé a ahorrarlo cuando tenía 10 años, dinero de cumpleaños, bonificaciones, declaraciones de impuestos, incluso me salté unas vacaciones un año. Cliff y yo acordamos, la educación primero. Peter levantó la vista de los papeles, con el ceño fruncido. Todo sigue ahí, intacto. Aún no lo ha necesitado. No, dije con voz hueca. Está en un colegio comunitario ahora mismo. Dice que quiere transferirse el año que viene. Ese siempre fue el plan, hasta que decidió que yo no pertenecía a un muelle ni a su vida. Peter no hizo preguntas. Simplemente asintió como lo haría un cirujano antes de operar. ¿Qué quieres hacer, Margaret?, preguntó. ¿Cambiar el beneficiario? ¿Redirigir los fondos? ¿Cerrarlo por completo? Miré al techo por un momento, luego susurré, nada. Todavía no. Peter levantó una ceja. Quiero observar, dije. Quiero ver cómo me tratan cuando creen que soy frágil, cuando creen que están así de cerca de heredar. Quiero ver quién finge preocuparse y quién realmente aparece. Cerró el expediente lentamente. Eso es frío. Es supervivencia. Dolores se inclinó. No vamos a quemar puentes hoy, Peter. Solo estamos comprobando cuáles nunca fueron reales en primer lugar. Peter sonrió débilmente. Justo. Salimos de su oficina una hora después con todo legalmente intacto, pero mi perspectiva había cambiado permanentemente. Ese fondo ya no era un regalo. Era un espejo. Pasé el resto de la tarde en casa, caminando de una habitación a otra como si estuviera inspeccionando una vida en la que ya no vivía. Me detuve junto a la repisa donde aún estaba la foto de bebé de Kyle. Esos hoyuelos, esa sonrisa, esa sensación de seguridad. No la quité. Aún no estaba lista. En su lugar, me senté en la mesa de la cocina y abrí una página nueva en mi diario. En la parte superior, escribí, veamos quién me ama sin el dinero. Debajo hice 2 columnas, quién se da cuenta y quién evita. El nombre de Kyle ni siquiera necesitaba ser escrito, ya sabía dónde terminaría. Esto no era venganza. Esto era claridad. Porque a pesar de todos sus planes, de todas sus tramas susurradas sobre quién obtendría que cuando yo estuviera demasiado cansada para manejarlo, olvidaron una cosa, todavía tengo la pluma. Y no he terminado de escribir el final. Empecé con pequeñas cosas, un tropiezo aquí, un paso más lento allá. Me detenía a mitad de una frase y me tocaba la frente como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Dejaba que mis manos temblaran un poco al servir el té, lo suficiente para que la taza traqueteara contra el platillo. Y el efecto fue inmediato, no preocupación, no amabilidad, sino molestia. Kyle dejó de saludar cuando entraba por la puerta. Ahora era solo un gruñido, si acaso. Si le pedía ayuda para cargar las compras, suspiraba tan fuerte que uno pensaría que le había pedido que levantara un coche. Mi hijo Daniel empezó a susurrar en la cocina cuando pensaba que yo estaba dormida. Ella está empeorando. No creo que esté tomando sus medicamentos. No puedo seguir limpiando sus desórdenes. Su esposa Paula, siempre rápida en poner una cara preocupada frente a los amigos de la iglesia, ni siquiera se molestaba a puertas cerradas. Dejó la estufa encendida otra vez, dijo una noche demasiado fuerte y demasiado falsamente. Eso es peligroso, Dan. ¿Y si Kyle estuviera solo aquí? Él siempre estaba solo aquí. Pero nadie se preocupaba por él. La cuestión es que nunca dejé la estufa encendida. La comprobé 2 veces, y luego otra vez antes de acostarme. Pero no discutí. Simplemente les dejé creerlo. Les dejé construir su caso para mi declive. Pensaron que estaban jugando al ajedrez. No se dieron cuenta de que yo estaba jugando un juego más largo. Por la noche me acostaba en la cama y escuchaba las voces amortiguadas a través de la pared. Nunca decían mi nombre, solo ella, ella. Ella necesita ayuda. Se está convirtiendo en una carga.
Ni siquiera sabe cómo llevar un registro de su propio dinero. Eso último casi me hizo reír a carcajadas. Guardaba los libros de contabilidad en el cajón de mis calcetines, cada transacción, cada cuenta saldada al centavo. El fondo universitario seguía intacto. El capital de la vivienda seguía a mi nombre. Y sin embargo me daban por perdida como si ya no estuviera. Una mañana entré en la cocina y encontré a Kyle y Paula en la mesa, susurrando. Se quedaron helados cuando me vieron, pero no antes de que oyera la palabra centro. Kyle me miró como si fuera un objeto. Ella no oyó eso, dijo. Serví mi café lentamente, dejé que el silencio se asentara densamente entre nosotros. Miré por la ventana el jardín que Cliff y yo habíamos construido de la nada, nuestro santuario. Las hortensias estaban floreciendo de nuevo. Cosas tercas, igual que nosotros. Soy vieja, dije en voz alta sin dirigirme a nadie en particular. Pero no estoy sorda. Ninguno de los dos respondió. Fue entonces cuando supe que intentaban echarme antes de que pudiera establecer un límite. Así que los dejaría seguir pensando que estaba decayendo. Que hablaran. Que susurraran. Me hice más pequeña a sus ojos para que pronto pudiera desaparecer por completo. Y cuando lo hiciera, sentirían ese silencio como un trueno. Esa noche abrí mi diario de nuevo, tracé una pequeña línea junto al nombre de Kyle en la columna, quien evita, y la subrayé 2 veces. Junto a los nombres de Daniel y Paula, escribí, quieren la casa, no a la mujer que la habita. Cerré el libro y sonreí en la oscuridad. Que susurraran, porque yo estaba escuchando cada palabra. Una semana después, tuve el último momento que me empujó al límite. Fue idea de Paula, una especie de cena informal para sus amigos del estudio de yoga y los colegas de trabajo de Daniel. Haremos una barbacoa. Algo ligero. Quizás puedas hacer ese pastel de limón que les encanta. No dije nada. De todas formas, horneé el pastel por costumbre. Quizás por sentimentalismo. Pero no planeaba quedarme mucho tiempo. La casa olía a carne a la parrilla y a perfume de rosado. Las risas se derramaban desde el patio trasero como humo, tenue, ascendente, sofocante. Me quedé en la cocina, lejos de la multitud. Nadie se dio cuenta, ni siquiera Daniel, que solía asomarse para preguntar si necesitaba ayuda con los platos cuando tenía 12 años. Estaba junto al fregadero, justo fuera de la vista, escuchando. Siempre escuchando. Entonces oí la voz de Kyle, fuerte, helada, goteando con ese sarcasmo engreído que había heredado de Paula. Escuchen esto, dijo al círculo de invitados medio ebrios, la abuela se cayó al lago en la barbacoa. Se agitó como una tortuga volteada. Todo, ayúdame, ayúdame. Risas. Risas reales, profundas. Él siguió, y yo en plan, tío, no te estás ahogando de verdad. Probablemente estaba buscando compasión. Ya sabes cómo son los viejos. Usan la impotencia como arma. Alguien rió entre dientes y murmuró, eso es oscuro, Kyle. Kyle se rió más fuerte. Nah, está bien. Vieja ruda. Vieja ruda. Eso fue lo que vio cuando me miró. No a la mujer que pagó sus frenos. No a la que se quedó despierta por las noches con él durante sus ataques de asma. No a la que guardó cada maldito dibujo que hizo en una carpeta debajo de su cama. Solo un pájaro. Me quedé paralizada detrás de la puerta corrediza de cristal, mis manos temblaban. No por la edad, sino por la rabia. Entonces oí la voz de Paula, suave y cortante como un bisturí. Es una carga, dijo. No es familia, le dije a Daniel. Tenemos que pensar en el futuro, no en el sentimentalismo. Una carga. No era la primera vez que me sentía desechable. Pero esta vez fue definitivo. Caminé a mi habitación con calma. Ni una sola lágrima, ni una palabra para ellos. Me senté en la cama, las voces amortiguadas por la puerta cerrada, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba enojada. Ni siquiera tenía el corazón roto. Había terminado. Era la claridad que había estado esperando, la confirmación, la firma en el contrato invisible que habían escrito el día que Kyle me empujó a ese lago. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el sobre con la tarjeta de Peter.
Cogí mi teléfono y miré el número. Luego marqué. Peter Holloway, contestó al segundo timbrazo. Soy Margaret. Estoy lista. No preguntó qué quería decir. Simplemente dijo, venga mañana. Traiga los documentos. Traiga su identificación. Ya los tengo, dije. Cuando colgué volví al pasillo. El sonido de sus risas era más tenue ahora, como si perteneciera a extraños. El pastel de limón seguía intacto sobre el mostrador. Tomé un cuchillo y corté una rebanada perfecta. No para ellos, para mí. Me senté sola en la mesa de la cocina y la comí lentamente. Que contaran sus historias. Que bebieran y brindaran y chismearan. Que fingieran que era invisible. Porque a partir de mañana, descubrirían cuán invisible podía llegar a ser. Y cuando llegara el silencio, un silencio real, no sería debilidad. Sería mi salida. No dormí esa noche. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación, el mismo que usé para ayudar a Kyle a escribir sus ensayos universitarios, y abrí mi portátil. El sitio web de la Fundación de Becas ya estaba en mis favoritos. Cliff y yo los habíamos apoyado durante años. Era tranquilo, eficiente y noble. Su lema, la educación debe ganarse, no heredarse. Escribí con firmeza, deliberadamente, cantidad a donar, $50,000. Nombre del donante, en memoria de Clifford James Walker. Destino, Fondo de Becas STEM para estudiantes de primera generación. Anónimo, sí. Antes de hacer clic en confirmar me detuve. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Pensé en Kyle a los 9 años, sonriendo con dientes faltantes diciendo, abuela, cuando sea grande quiero hacer máquinas que ayuden a la gente a respirar mejor. Ya no dice cosas así. No dice nada en absoluto. Confirmar. Estaba hecho. No se necesitaba un segundo inicio de sesión. No había que esperar un correo electrónico de confirmación. Solo una transferencia limpia y permanente. Cerré la pestaña y no miré hacia atrás. Luego abrí otra ventana, Amtrak esta vez. Boleto de ida. Salida, domingo. Destino, Silver Pines, una tranquila comunidad de jubilados a 2 estados de distancia. Dolores tenía una amiga allí que lo describía como pacífico pero no muerto. Tenía un jardín, un taller compartido y residentes que jugaban al ajedrez sin hacer trampas. Perfecto. Elegí el tren más temprano por la mañana, silencioso, desapercibido. Mientras la casa dormía, hice las maletas ligeramente. Una maleta pequeña, 3 suéteres, mis guantes de jardinería, la franela de Cliff, el diario de cuero y una foto mía sosteniendo al bebé Kyle. Solo una. Los objetos de valor ya se habían ido. Los documentos ya estaban seguros. Lo que dejé atrás eran solo cáscaras, ropa que no había usado en años, electrodomésticos de cocina por los que nunca me agradecieron usarlos, tarjetas de cumpleaños con mi letra que terminaron en cajones. Que se queden con todo eso. Que revisen mi vida pasada, como buitres sobre algo que ayudaron a matar. Me voy este fin de semana con Dolores, dije, de pie en el umbral de la cocina, el viernes por la noche. Quiere compañía en un pequeño viaje por carretera. Daniel ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Qué bien, murmuró Kyle, pasando a mi lado de camino a la nevera. Paula fue la única que respondió. Y aún así fue un conduce con cuidado, hueco y distraído mientras doblaba la ropa como si le preocupara más mezclar blancos y colores que mi partida real. Ni uno de ellos preguntó dónde. Ni uno preguntó por qué. Ni una sola persona se ofreció a llevar mi maleta. Y me di cuenta de que esto no era solo negligencia. Era cálculo. Habían terminado de fingir. En sus mentes ya me habían encajonado, etiquetado y archivado. La abuela ya está vieja. Probablemente no durará mucho más. Prácticamente podía escuchar sus pensamientos, que se vaya. Estaremos aquí cuando se lea el testamento. La maleta estuvo junto a la puerta principal toda la tarde. Los vi mirarla de reojo. Ninguno preguntó cuándo regresaría. Probablemente asumieron que no lo haría. Y sinceramente tenían razón. La única nota falsa en este viaje fue que lo llamé un fin de semana. Pero no iba a volver.
Ni a esta casa. Ni a estas personas. Esa noche me senté en el borde de mi cama y miré las paredes. Paredes que una vez estuvieron llenas de las risas de Kyle, de huellas de manos de proyectos de pintura, del tarareo de Cliff mientras arreglaba la moldura. Ahora estaban en silencio, frías, observándome partir. La alarma sonó a las 5:30 de la madrugada. Me moví como si me deslizara a través del tiempo, me cepillé el pelo, doblé la manta de mi cama, no escribí nada, no dije nada. Dolores llegó a las 6 en punto con las luces bajas, el motor retumbando como un secreto listo para ser guardado. Me quedé un momento en la sala de estar, mirando la casa que había contenido mi vida, y a las personas que lentamente le habían quitado el sentido. No había dolor, solo espacio. Salí por la puerta principal, maleta en mano, cerrándola suavemente detrás de mí. Nadie se movió. Ni siquiera Kyle. Mientras Dolores conducía hacia la estación, me miró de reojo. No te preguntaron a dónde ibas, ¿verdad? Negué con la cabeza. Ni siquiera levantaron la vista. Hizo un ruido en su garganta. Una risa amarga, quizás. Imagínate. Desapareces y nadie se da cuenta. Lo prefiero así, dije. Y lo hice. En la estación de tren nos abrazamos. Dolores me metió un pequeño sobre en la mano. Por si acaso, dijo. Asentí. No lloramos. Mujeres como nosotras, que hemos visto nacimientos y muertes y los espacios intermedios, no lloramos por la libertad. El tren se detuvo con un rugido bajo. Subí con mi pequeña maleta y me senté junto a la ventana. Mientras el pueblo se desvanecía detrás de mí, reemplazado por árboles y cielo y lo desconocido, solté un aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante décadas. Esto no era una escapada. Era un renacimiento. Y de vuelta en esa casa tranquila, ni siquiera notarían que faltaba hasta que se acabaran las toallas, el congelador estuviera vacío y la mujer a la que una vez llamaron abuela dejara de ser conveniente. No me despidieron, pero sentirían mi ausencia. Y esa es una despedida que nunca olvidarían. Silver Pines estaba tranquilo. No el tipo de tranquilidad solitaria, sino la tranquila y pacífica. Canto de pájaros por la mañana. Arrastro de zapatillas en el pasillo. El suave murmullo de música clásica desde la unidad de los vecinos. Mi habitación era pequeña pero limpia, una cama junto a la ventana, una estantería, una silla que no crujía cuando me sentaba en ella. Colgué la franela de Cliff en el gancho de la puerta. Puse la foto de Kyle de bebé junto al alféizar de la ventana, no como una invitación a los recuerdos, sino como un monumento. Miré esa foto y finalmente vi la verdad, era solo un niño al que amé. No un hombre que merecía poseerme. Esa tarde me senté en el escritorio y comencé la carta. No solo a Kyle. A todos ellos, Daniel, Paula y Kyle. Escribí sus nombres en la parte superior, como si fuera un obituario. Y entonces comencé, fui yo quien se quedó despierta cuando Kyle no podía dormir. Fui yo quien pagó su escuela, sus zapatos, su futuro. Fui yo quien nunca faltó a un cumpleaños, incluso cuando ustedes olvidaron el mío. Escuché. Esperé. Tuve esperanza. Y a cambio se burlaron de mi miedo. Minimizaron mis necesidades. Trataron mi presencia como un estorbo. Se rieron cuando me ahogaba. Dejé de escribir por un momento y puse mi mano sobre mi corazón. No latía acelerado, no como solía hacerlo cuando los confrontaba en voz alta. Latía con calma constante. Volví a tomar la pluma. Esto no es venganza. No los estoy castigando. Pero ya no financiaré a personas que ven mi amor como una ventaja. El fondo universitario ha desaparecido. La herencia seguirá. Ya he dado suficiente. Y ahora elijo la paz. Al final, no escribí con cariño, abuela. Firmé mi nombre completo, Margaret Elizabeth Walker, porque esa era la persona que olvidaron que existía. No solo abuela, no solo mamá, sino una mujer completa. Doblé la carta con cuidado, la puse en un sobre sin dirección de remitente. No incluí regalos, dinero ni fotos, solo la verdad. Caminé a la oficina de correos de la esquina, la envié por correo de primera clase y no miré hacia atrás. De camino a casa,
me detuve en el jardín. Algunos de los residentes habían empezado una pequeña huerta de verduras. Un hombre mayor estaba plantando tomates con las manos hundidas en la tierra. Levantó la vista y asintió. «¿Primer año aquí?» «Sí», dije. «Buen lugar», dijo simplemente. «Aquí nadie te pide que demuestres tu valía». Sonreí. Realmente sonreí. Por eso vine. Cuando regresé a mi habitación, me preparé una taza de té y observé el viento moverse entre los árboles. No revisé mi teléfono. No había traído uno. Si necesitaban hablar tendrían que hacerlo sin rastreo, sin expectativas, porque yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir, y esta vez tendrían que asimilarlo. Tardó exactamente 5 días desde que envié esa carta hasta que llegó la primera repercusión. Peter me dijo después en uno de sus raros correos electrónicos con risitas, que Daniel entró en la oficina luciendo, cito, 10 años más viejo y 20 libras más ligero de pánico. Al parecer, la carta había llegado en el desayuno. Kyle la abrió esperando quizás un cheque, una nota sentimental o instrucciones sobre cómo reclamar su dinero. En cambio, encontró mi letra expuesta como un espejo, sin gritos, sin súplicas, solo hechos. Y la única frase que probablemente le quitó el aire: el fondo universitario ha desaparecido. Redirigido a una fundación que valora la decencia por encima del derecho, dijo Peter. Kyle se puso rojo. Paula empezó a maldecir. Y Daniel seguía repitiendo lo mismo como un disco rayado, pero pensábamos que esperaría. ¿Esperar qué? ¿Ser respetada? ¿Ser lo suficientemente útil? ¿Estar muerta? No. Ya había esperado bastante. Ese día Peter entregó el resto, documentos oficiales, confirmación de que el fondo ya no era suyo para reclamar, que yo había eliminado todo acceso digital, que toda correspondencia ahora tenía que pasar por él. Me temo que se ha declarado inlocalizable, les dijo Peter. Está en todo su derecho. No oí sus gritos, pero podía imaginarlos, Paula paseando por la cocina, furiosa porque su cuidadosa planificación se había desmoronado. Daniel frotándose las sienes, dándose cuenta de que su plan de respaldo se desvaneció. Y Kyle, pobre Kyle, dándose cuenta de que burlarse de alguien hasta el silencio no funciona cuando esa persona abandona por completo la habitación. Sin correo electrónico, sin número de teléfono, sin dirección, solo ausencia. Esa tarde me senté en mi pequeño balcón nuevo con una manta sobre las rodillas, té en mano, observando a un par de gorriones discutir por una maceta. Era pacífico. No tranquilo de la manera solitaria, sino el tipo de tranquilidad ganada. El tipo en el que te sientas dentro porque ya has gritado lo suficiente. No me sentí culpable. No me pregunté si había ido demasiado lejos, porque por primera vez, la distancia entre nosotros era honesta. No había desaparecido. Me había retirado. Me querían callada, pequeña, complaciente. Ahora lo tenían, solo que no de la manera que esperaban. No más ayuda con las facturas, no más préstamos de emergencia, no más cuidado de niños de última hora, no más fondo universitario, solo silencio, solo espacio. Y yo, Margaret Elizabeth Walker, todavía respirando, todavía viviendo, solo que en otro lugar. Lo llamarían abandono. Le dirían a la gente que me volví loca, que me escapé. Que lo hagan. Porque algún día, cuando el polvo se asiente, recordarán que lo di todo hasta que casi me mata. Y entonces me detuve. No porque fuera cruel, sino porque finalmente entendí, no tienes que prenderte fuego para mantener a la gente caliente. Y me negué a ser su cerilla de nuevo. Peter me reenvió el primer correo electrónico 3 días después. Asunto, urgente. Por favor, llámanos, mamá. Era de Daniel, lleno de frases de pánico y mala puntuación. Solo necesitamos hablar. No estamos enfadados. Solo estamos muy confundidos. No sabíamos que estabas molesta. Kyle está angustiado. Por favor, déjanos explicarte. ¿Explicar qué? ¿Qué imaginé el agua en mis pulmones? ¿Qué malinterpreté sus risas? ¿Que ser llamada una carga no sonaba como tal? No querían hablar. Querían acceso. Peter preguntó si quería que respondiera. Le dije que no. Que se quedaran con el eco de su propio silencio.
Esa misma semana, llamaron al banco, intentaron acceder a las cuentas, denegado. Enviaron un correo electrónico a la Fundación de Becas, denegado. Y luego vino el movimiento más audaz hasta el momento, me reportaron como desaparecida. Un oficial se presentó en la oficina de Peter, preguntando si había alguna preocupación por mi seguridad. Peter, bendito sea, entregó la documentación. Margaret Walker está en plenas facultades mentales, se fue por elección propia y no tiene ninguna obligación legal de informar a las personas de las que se está protegiendo. Lo intentaron de nuevo al día siguiente, esta vez con Kyle llamando. Peter no contestó. Me envió una actualización con el asunto, están desesperados. No lo abrí de inmediato. Me quedé con el conocimiento, no porque necesitara disfrutar de su pánico, sino porque necesitaba creer en mi derecho a marcharme. Hay una extraña culpa que se asienta cuando dejas de ser madre de personas que se han vuelto adictas a tu silencio. Llega en olas. Quizás fui demasiado dura. Quizás no lo quisieron decir. Quizás cambien. Pero la culpa es solo el precio que pagas cuando te han enseñado que el amor debe doler. Y ya no voy a pagar ese precio. No respondí. No me inmuté. En cambio pasé el día en el jardín, hundiendo mis dedos en la tierra cálida y plantando semillas como si estuviera desafiando a la tierra a empezar de nuevo conmigo. Esa tarde llamó Dolores. Están en espiral, dijo. La gente se está enterando. Las amigas de yoga de Paula están empezando a susurrar. Una de ellas preguntó si tenías demencia. Me reí. No la risa cortés, sino la liberadora. Bueno, dije, debo ser la paciente de demencia más organizada que han visto. Dolores hizo una pausa. ¿Estás segura de que te parece bien que piensen que te has ido? Miré por la ventana el sol poniéndose sobre un lecho de caléndulas. No me he ido, dije. Simplemente no estoy disponible. Porque esa es la verdad, ¿no? Me querían como una figura tranquila en segundo plano, siempre lista, nunca necesaria, conveniente, desechable. Ahora me he ido, pero no estoy desaparecida. No me perdieron. Me expulsaron. Y ahora que no pueden encontrarme, finalmente intentan escuchar. Pero es demasiado tarde para conversaciones. Esto no es un enfrentamiento. Es una partida. Y por primera vez, no son ellos quienes eligen cuándo termina. Peter lo llamó el momento en que el suelo cedió. Los había reunido en su oficina, a los tres, porque se negaban a creerlo hasta que lo oyeran de alguien con un título, en un escritorio. Daniel entró con la mandíbula apretada. Paula llevaba su mejor cardigan de voy a hacerme la víctima. Y Kyle parecía un niño pequeño de nuevo. No porque sintiera remordimiento, sino porque por primera vez, el mundo no se doblegaba ante él. Peter había preparado una breve declaración según mis instrucciones. Sin charlas triviales, sin explicaciones, solo la verdad. Deslizó la carpeta por la mesa, los miró a cada uno a los ojos y dijo, esto es de Margaret Walker. Luego leyó, aquellos que asumieron que mi silencio significaba acuerdo, lo di todo una vez. No moriré dos veces. Tomaron mi tiempo, mi hogar, mi paz. Me agotaron mientras decían a otros que cuidaban de mí. Se burlaron de mí mientras me ahogaba, luego se preguntaron por qué no salí a la superficie jadeando por su aprobación. Así que déjenme ser clara, el fondo universitario ha desaparecido. La herencia ha sido reestructurada. La casa será donada. Mis bienes no irán a aquellos que me trataron como un estorbo esperando ser despejado. Daniel aparentemente intentó interrumpir, pero Peter levantó una mano. Ella me dio plena autoridad para leer cada palabra, continuó. No recibirán nada de mí en la muerte porque no me dieron nada de valor en vida, ni amor, ni respeto, ni cuidado. Amaron mi dinero más de lo que me amaron a mí. Y ahora el dinero está con aquellos que todavía creen en la bondad. Paula, según Peter, se puso roja y luego blanca. Kyle murmuró algo por lo bajo, pero nadie escuchó. Peter me dijo que Daniel se levantó y gritó, ha perdido la cabeza, a lo que Peter respondió, no, la encontró. Cuando Peter me envió la transcripción completa más tarde esa semana, la leí lentamente, bebiéndote en el jardín con los pies metidos bajo una manta que Dolores tejió a ganchillo. Cada palabra se sintió como aliento, como oxígeno. No era venganza.
Era registro. Ellos habían escrito la historia. Yo solo pasé la última página. En su mundo se suponía que debía perdonar en silencio, dar sin cesar y desvanecerme suavemente. Pero no lo hice. Hablé. Me fui. Reasigné mi amor a quienes aún lo querían, no a quienes lo esperaban. Al final de la declaración, Peter había añadido mi última frase en negrita, según mi nota manuscrita: estar sola es mejor que ser utilizada. Y eso fue todo. La fantasía de la herencia murió allí mismo en una oficina de abogados bajo una suave luz fluorescente. No con un estruendo, sino con la verdad. Salieron en silencio, no porque entendieran, sino porque ya no podían discutir. Su control se había ido. Y todo lo que quedaba era el eco de todo lo que habían dado por sentado. No necesité estar allí para verlo suceder. Algunos finales se disfrutan mejor desde la distancia. Dolores me dijo que empezó con un portazo, Kyle de regreso de la oficina financiera de su universidad con una carpeta llena de malas noticias y un montón de culpas. Nadie me dijo que el dinero se había ido, gritó. Paula replicó bruscamente: quizás si no te hubieras reído cuando casi se muere, todavía tendrías un futuro financiado. Daniel se quedó allí, frotándose las sienes como si pudiera exprimir una mejor versión del pasado de su cráneo. Kyle no regresó a clases después de eso. Y cuando su cheque de reembolso no apareció porque la oficina de becas confirmó que el fondo ya no existía, finalmente comprendió. No fue castigado. Simplemente fue excluido. Dolores me transmitió todas las conversaciones susurradas en el supermercado, las miradas de reojo en la iglesia. Dijeron que desapareciste, me dijo por teléfono, pero los corregí. O pregunté sonriendo a mi té. Dije: tiraste la inversión de una empresa tóxica. Me reí tanto que tuve que dejar la taza. Mientras tanto, de vuelta en la casa del lago, la espiral se profundizó. Daniel empezó a beber de nuevo, poco al principio, una cerveza con la cena, luego vino, luego whisky. Paula se quejó a su hermana de que la desaparición de mamá lo arruinó todo. Nunca usaron la palabra se fue. Para ellos, yo seguía siendo un fantasma que perseguía su narrativa. Nunca existí como una mujer que se eligió a sí misma, solo como una figura que les debía más. Pero el vecindario no les creyó por mucho tiempo. La noticia se corrió rápidamente una vez que Peter confirmó que yo estaba viva, bien, y que había trasladado legalmente todos mis asuntos. Viejos amigos que antes asentían cortésmente a Paula ahora se apartaban en las comidas compartidas. Los miembros de la iglesia ofrecían sonrisas vacías a Daniel, pero no más invitaciones para hablar en los desayunos de hombres. Su reputación comenzó a deteriorarse no por escándalo sino por la verdad. Te burlas de una mujer en público y la despojas de su valor en privado, y la gente empieza a recordar cosas. ¿Quién crió a Kyle cuando sus padres no pudieron? ¿Quién financió sus vacaciones con pequeños préstamos? ¿Quién horneó para cada funeral, llevó flores a cada boda y nunca pidió las gracias? Yo. Y ahora me había ido. El círculo social del que dependían no se derrumbó. Simplemente rotó sin ellos. No tuve que gritar. No tuve que defenderme. Simplemente dejé de contribuir. Los amigos de Kyle se distanciaron cuando él abandonó los estudios. Su teléfono, antes un arma de juicio constante, permanecía boca abajo cada vez más. Daniel y Paula discutían más fuerte ahora, las peleas resonando por una casa que una vez olía a mi pastel de limón. La nevera solía estar vacía. El correo se acumulaba. Una noche Dolores llamó para decir que había oído a Paula gritando en el porche. Algo sobre cómo se atreve a llevarse todo. Pero no me llevé todo. Dejé las cortinas, los platos, las llaves, el silencio. Todavía se tenían el uno al otro. Pero creo que están empezando a darse cuenta de que les gustaba mi silencio porque yo cargaba con el peso de su disfunción en ese silencio. Ahora el peso es suyo. Y yo estoy aquí en mi balcón, con una bebida caliente en la mano, el sol en la cara, rodeada de gente que dice por favor y gracias sin esperar nada a cambio. Que se queden en el silencio porque ya no es mi trabajo llenarlo.